Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, en las últimas semanas hemos abordado el tema de la negociación del acuerdo final que ponga fin al conflicto armado que ha vivido este país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en los últimos 52 años. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con las ciudades del país, concretamente con Medellín. Se trata del tema del conflicto urbano, un conflicto que no tiene esa dimensión política, pero que es necesario resolverlo. Y para que me ayuden a entender este tema, estoy con Fernando Quijano. Él es el director de Corpades, el director de Análisis Urbano, un periódico virtual que es fuente de información sobre el conflicto urbano y referente de todos los medios de comunicación de este país. También estoy con Jorge Mejía. Él es exmiembro de uno de los grupos que hacen la guerra en esta ciudad. Bienvenidos a Oriéntese. Y Fernando, lo primero es: ¿qué tan fuerte es el conflicto urbano como para que empecemos a preocuparnos y a mirar por una salida, pues si no negociada, por lo menos digna, a la gente que ejerce esa guerra urbana? Bueno, estamos hablando de un conflicto que lleva décadas en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá y en muchas ciudades de Colombia, un conflicto que es muy violento, que tiene una alta dosis de criminalidad y que ha dejado miles y miles de víctimas. Solo en lo que va del transcurso de este año hablamos de más de 260 muertes violentas, producto de este conflicto urbano, solo en la ciudad de Medellín, sin contar el resto del Valle de Aburrá. Y es un conflicto que le deja mucho dinero a las estructuras paramafiosas de la oficina del Valle de Aburrá, las autodefensas gaitanistas de Colombia, y es un conflicto que alimenta más de 500 bandas en el área metropolitana, en el conjunto del área metropolitana, en el Valle de Aburrá, donde hay más de 13.000 miembros y que han utilizado todo tipo de métodos para controlar los territorios. Van desde la desaparición forzada, desde la utilización de casas de tortura, hasta el control y la intimidación militar en los barrios. Cobran vacuna, manejan el pagadiario, manejan las apuestas ilegales, manejan el alcohol, manejan el tráfico de drogas, y muchos de ellos se han dedicado a envenenar a las nuevas generaciones. Y en sitios como Bello, las arepas, los huevos, las cebollas. Jorge, ¿por qué buscar una salida negociada, una salida que permita que esos combos y esas estructuras se desmovilicen, en vez de atacarlas por la vía del ejército, de la policía, de los cuerpos de inteligencia? Bueno, 52 años de lucha tratando de acabar con las FARC nos muestran que la salida no es militar para ningún problema de orden social ni político en este país, sobre todo porque la situación de Medellín y las ciudades obedece a una situación también histórica. El cúmulo de tantos desplazados que llegan a estas ciudades son cúmulos de miserias, el cúmulo de la cantidad de hombres que han salido de los procesos militares aumentan las situaciones de miseria y de dificultad social en nuestras ciudades. Es importante mirar la posibilidad de negociar un sometimiento, una política de acogimiento de Estado, para que estos grupos puedan ser desvertebrados de una forma pacífica y negociada, y no tratar de aniquilarlos, porque es que aquí la situación es que cada vez que cogen un cabecilla, cada vez que cogen un comandante, aparecen muchos más, porque el problema no es ese comandante, el problema son las situaciones que generan las necesidades económicas que llevan a este conflicto social. Bueno, la paz urbana, que tiene que ver incluso con la presencia también de grupos ilegales, no solamente de milicias y de guerrillas, sino también y principalmente de organizaciones al servicio del narcotráfico y del microtráfico. Es una paz que hay que analizarla y tiene que caber en el posconflicto porque esto mutó.
Es decir, aquí primero existía gran presencia de guerrilla, aquí en las grandes ciudades, de milicias en función de la guerrilla. Eso ya ahora, en lo fundamental, estas organizaciones o se desprendieron de la guerrilla o fueron cooptadas o muchas de ellas desaparecieron y ahora tenemos bandas criminales, ODIN, organizaciones al servicio del narcotráfico. Entonces no se puede olvidar el pasado, de dónde vienen, porque muchos de esos dirigentes de los combos y bandas, incluso algunos de ellos vienen de milicias dirigidas por el ELN, por el EPL, por la FARC. Recordemos que en 1990, en la década del 90, a finales de esa década, el ELN y la FARC dijeron que se retiraban estratégicamente de muchas áreas urbanas porque estaban infiltrados por la delincuencia común. Entonces eso nos da el marco, el mapa general de cómo ha estado la situación. Para mí entender, en el post-conflicto tienen que jugar un papel destacado para lograr disminuir su intensidad, bajarle mucho alrededor de la implementación de los acuerdos de paz. ¿Cómo debe hacerse? Debe ofrecerse una alternativa en el campo del sometimiento a la justicia que sea viable, que sea efectiva, que permita incluso que ellos no entren a copar territorios que dejen en otros lugares la guerrilla de la FARC y posiblemente el ELN, y también que no sean elemento de reclutamiento de desertores o de gente de la guerrilla que no quiera participar en el proceso de paz. Además tengamos en cuenta que parte de los acuerdos de La Habana es el problema de drogas ilícitas y este problema tiene que estar incrustado en la forma en que atendamos también este tipo de criminalidad. Y por supuesto que esos combos se mantienen en una alianza con entidades del Estado, con policía, con fuerza pública, con investigadores, incluso con miembros de la institucionalidad a nivel local, a nivel municipal, a nivel departamental. Tú ahora decías algo que es muy importante y es el hecho de que, ojo, que no es un asunto solo de Medellín. Desde Bello se gobierna parte de los asuntos del resto del Valle de Aburrá. El caso de lo que realiza las actividades de los chatas. Al frente de eso está Carlos Chata. Quienes tienen protección oficial, la mayoría de las bandas del área metropolitana de Medellín, del Valle de Aburrá, tienen protección oficial, o sea, tienen nómina paralela en el Estado, le pagan, desde la criminalidad le pagan a funcionarios públicos, y eso hace que ellos puedan andar tranquilos. Siempre se golpean a los de abajo, siempre se golpean a ciertos comandantes o a ciertos capos o a ciertos jefes, pero la estructura en sí se mantiene, porque el negocio es muy importante, el negocio deja billones de pesos de utilidad y eso sirve para alimentar la parte corrupta del Estado colombiano. Jorge, usted que estuvo adentro de una de esas organizaciones, ¿cómo pensar que un muchacho que con una pistola, con un revólver, con una subametralladora, vive bien, tiene las sardinas que quiere, está en motos, en carros, tiene respeto, tiene influencia social, tiene reconocimiento, va a salir a que le den un salario mínimo? Mira, lo que hablas del reconocimiento, del estatus, fue la mentira que nos vendió Pablo Escobar, donde hizo el cambio cultural de la berraquera de los hombres paisas para trabajar, de lo aguerridos que éramos para llevar nuestra sociedad, a volverlo en la berraquera para ser capaces de cometer demasiados ilícitos. Esa misma cultura es la que ahora un expresidente lleva metiéndonos el odio, la venganza en la cabeza y en nuestros corazones para hacer que nosotros no podamos encontrar puntos de acuerdo. Nosotros lo que tenemos que buscar, y lo hablo como un hombre que estoy todavía en prisión domiciliaria, tenemos que buscar es que todas estas miserias humanas se vayan negociando para consolidar unos procesos que a futuro sirvan. De nada nos sirve generar un proceso de paz y dejarlo ahí si las causas no son atacadas. De nada nos sirve generar unos procesos de acogimiento con los que ahora están si las causas no son atacadas, porque si el hambre sigue, las necesidades van a seguir. Si la opresión, la exclusión y toda esta situación que sucede en las comunas sigue, las necesidades van a continuar. Nosotros necesitamos que el Estado al mismo tiempo que va negociando, que va vinculando a los jóvenes o a los guerreros, también vaya generando unas soluciones de fondo para las verdaderas problemáticas del país. Aquí el problema, más que la inseguridad, es el hambre y la falta de oportunidades. Aquí no se construye porque no hay forma de caminar, porque no hay forma de estudiar, no hay forma de cruzar unas fronteras invisibles que se han trazado
por ausencia del mismo Estado. Hay un Estado paralelo en las comunidades porque como el Estado no funciona, hay que buscar quién regule y quién genere unos espacios de control territorial. Desde las cárceles es muy importante que si el proceso de paz se está haciendo a nivel nacional, también ellas se vean irrigadas con los beneficios, de pronto un indulto, de pronto una rebaja de penas, cualquier situación que pueda beneficiar a los internos, porque ellos, siendo victimarios de la problemática social, también son víctimas de un problema de abandono de Estado. Amigos y amigas de Oriéntense, me voy a ir al primer corte de comerciales y cuando regresemos vamos a tratar de profundizar en cuáles son las causas en esta ciudad, en el área metropolitana, que llevan a los jóvenes a vincularse a las bandas, a los combos que hay en los barrios, combos que ya no son exclusivos de una zona, sino que se vuelven organizaciones mucho más grandes, mucho más nacionales y que ponen en jaque, por supuesto, no solo a la sociedad civil, a la comunidad, sino al mismo Estado. Ya regresamos. Continuamos, amigos y amigas de Oriéntense, hablando de este tema que es tan sensible, que lo vemos todos los días: muertos, desplazados, fronteras invisibles entre los barrios, jóvenes que no pueden pasar de una calle a otra porque son ejecutados, fruto de ese conflicto urbano que no es el mismo conflicto nacional, con organizaciones verticales, políticas que llevan muchos años, donde cualquier muchacho con una pistola en una esquina es el comandante. ¿Cómo entender las causas que han generado ese conflicto en ciudades como Medellín, Fernando? Bueno, hay varias cosas. Una, que se ha construido una ciudad para el poder, para el progreso, una ciudad para la gran inversión, una ciudad para la élite, y hay una ciudad que ha sido dejada al olvido. Le han hecho cositas, pero la han dejado al olvido, que es la ciudad donde están las mayorías. El tema de la desigualdad social es evidente. La brecha cada día es más grande entre ricos y pobres. Y en medio de eso hay un caldo de cultivo. Hay una ciudad donde adolece de muchas cosas, es precario en los servicios públicos, tiene un problema de hacinamiento en el tema de vivienda, hay un problema realmente de calidad de vida. Lo que pasa es que esta ciudad invierte más en ese progreso y en esa medida, ojo, también fomenta que se organicen grupos armados para mantener pobre peleando con pobre, para mantener a unos disputando contra otros, sometiendo a otros, porque así la gente no va a luchar por sus reivindicaciones, así la gente no se va a organizar. En esa medida el crimen ha servido como un puntal del modelo de seguridad y del modelo de protección de quienes gobiernan aquí, que son realmente el poder real, los que realmente mandan, que va más allá de un alcalde, que va más allá de una administración. Bueno, las mismas estadísticas del DANE dicen que en ciudades como Medellín el 60% de la población vive por debajo de los niveles mínimos de pobreza absoluta. Jorge, eso por supuesto, un muchacho que crece en el barrio popular, que no puede ir a la escuela porque no tiene con qué desayunar, no tiene con qué comprar los cuadernos, mirando desde el barrio popular todos los días en ese mirador hermoso, el centro y los edificios en el poblado, por supuesto que va a crecer con resentimientos sociales. Pero ¿qué otras causas crees tú? Porque también es parte de esa cultura mafiosa de la época de Pablo Escobar, que llegaba con dólares a los barrios a repartirle a los muchachos y a regalarles armas. Mira, hay varias cosas. Lo mismo sucede con el tema del empleo. Los muchachos que viven en las comunas, me consta que nos toca mentir para llevar una solicitud de empleo. No podemos decir que vivimos en la 38, o en Granizal, o en Popular, o en la Maruchenga, sino que nos toca dar la dirección y el teléfono de un primo que viva más abajito, más cerquita del centro, de un amigo que estudió con nosotros y vive cerquita de Laureles o vive en Belén, en unos sitios más centrales, para que las empresas puedan fijarse en darnos empleo. Después se intentaron montar unas cooperativas para generar empleo en las comunidades y estas cooperativas fueron satanizadas. Esto era una iniciativa
de varios jóvenes para montar autoempleo, para generar empleo en las comunas, y claro, los empresarios pusieron el grito en el cielo que estaban distribuyendo dentro de los mismos barrios para evitar que ellos entraran. El problema no es que otra empresa entre o no entre a surtir en los barrios, el problema es que cuando envías 20 hojas de vida a una empresa y todos viven en la comuna, los desechan. Necesitan gente que viva en unos estratos mejores para poderles dar el empleo. Cuando te cierran la posibilidad de empleo, cuando te cierran la posibilidad de educación, cuando las universidades no hay espacio para los muchachos de las comunas, es tan reducido. Cuando los alcaldes están en una competencia administración tras administración por conseguir premios internacionales y reconocimientos de embellecimiento de la ciudad, se dedican a generar una ciudad de primer mundo con ciudadanos de quinta. Se olvidaron que el sustrato de la ciudad no es el cemento, sino el ciudadano. Cuando todas estas cosas se juntan, ningún grupo tiene la necesidad de reclutar. Todos los muchachos hacen fila buscando una oportunidad de ganarse un pesito, de cualquier manera. Después de haber roto la brecha de la cultura mafiosa, ya no importa, de cualquier manera se consigan un peso para sustentar su familia. Que hay problemas estructurales de seguridad, de convivencia y paz, que no son de ahora, que de hace mucho tiempo, y desafortunadamente algunos gobiernos se han olvidado de que efectivamente este problema hay que atacarlo con mucha fuerza. Además de por medio está el problema de la corrupción, que de una u otra forma hace sobrevivir este tipo de organizaciones. Mire usted, en el caso de Medellín y el Valle de la Aburrá tenemos el caso de los Triana, de los Pacelli, de los Mondongueros, que son organizaciones con 10, 15, 20, 25 años, o sea que llevan 6 administraciones y mucho más. Quiere decir esto de que algo está funcionando mal en la lucha contra este tipo de organizaciones, y hay que ser muy integrales en las políticas de seguridad, convivencia y paz, y no solamente focalizar el problema en un problema de orden público. Se requiere programas de atención de salud, de vivienda, de educación, y no solamente como si fuera un problema de orden criminal. Antes de irme al corte de comerciales, Fernando, tú estás hablando de cifras concretas. ¿Cuántos combos en el área metropolitana y cuántos integrantes aproximadamente? Medellín, 350 combos, ya lo reconoció la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. En el conjunto del Valle de Aburrá, más de 500 bandas, son más de 13.000 personas vinculadas a ellas. Y ojo, lo que necesitamos es que se presente una reducción de esos ejércitos urbanos. Vamos a irnos con esa cifra en la memoria, porque cuando regresemos vamos a hablar de la posibilidad de una salida negociada, de una salida humanista, de una salida digna, para que esos jóvenes que hoy están en uno de esos 500 combos, uno de esos 13.000 jóvenes, pueda brindársele la oportunidad de tener mejores oportunidades. Ya regresamos. Vamos a concluir, amigos y amigas de Orientes, este programa. Fernando Quijano fue miembro de las milicias populares, participó en una negociación de paz en Medellín y desde eso ha dedicado su vida a hablar del conflicto urbano y a hacer un análisis, a ayudarnos a entender qué es lo que pasa en Medellín y el área metropolitana. Jorge Mejía es un hombre que aún está con detención domiciliaria, que fue participante de una de las organizaciones criminales en la ciudad de Medellín, y por eso es tan importante que sean ellos quienes nos presenten una propuesta de cómo darle una salida a esa gran problemática. 500 combos y 13.000 personas no es cualquier cosa. Ellos no aparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay unas realidades concretas en esta ciudad y en esta área metropolitana que permiten, que hacen, que posibilitan que esos combos estén ahí en los barrios y se fortalezcan todos los días. Ustedes vienen haciendo una propuesta, tanto Jorge como Fernando, de paz urbana. ¿De qué se trata? Bueno, estamos hablando de que hay un conflicto que se vive en la mayoría de ciudades de Colombia, un conflicto donde participan estructuras paramafiosas como los gaitanistas, como la oficina, como los rastrojos, como los caparrapos, una cantidad de organizaciones, se calcula que son unas 14, pueden ser muchas más, que pululan en la mayoría de ciudades de Colombia. ¿Qué estamos diciéndole a las FARC?
La paz rural es muy importante, pero la paz urbana también es importante. Necesitamos construir la paz total. 17% de la población vive en el campo. El 83% restante vive en las ciudades. Las FARC, le hemos dicho, hablemos de conflicto urbano, hablemos de paz urbana, y afortunadamente Timo León Jiménez lo hizo el 24 de junio y este fin de semana Pastoral EP vuelve y pone la discusión de que las FARC están interesadas en el tema de paz urbana. La propuesta es concreta, diálogo, negociación y sometimiento de urabeños, de Oficina del Valle de Aburrá y de las más de 500 bandas que están en el Valle de Aburrá. A las FARC y el gobierno también y estructuras del Estado deberían participar. Claro, la construcción de la paz tiene las mismas connotaciones que fue la construcción del conflicto. El conflicto es una consecuencia de todas estas divergencias de opiniones y de situaciones que nos llevaron a tomar las armas a muchos. Lo mismo es la construcción de la paz. Aquí tiene que vincularse el gobierno, las organizaciones al margen de la ley, de cualquier denominación, los empresarios, la sociedad civil, la gente de bien. Aquí todo el mundo tiene que ver en la construcción de la paz. Y así todo el mundo tiene que darse cuenta que por acción o por omisión tuvieron que ver en la formación del delito. La paz urbana es posible siempre y cuando todos nos pongamos la mano en el corazón y decidamos dejar un poco de nosotros, de nuestros intereses, de nuestros egos y empezar a construir. Es que no necesariamente implica una negociación de paz, se puede dar una política de sometimiento donde se brinden garantías, por ejemplo en términos carcelarios, garantías en rebajas de penas, el derecho, el principio de oportunidad puede aplicarse masivamente, y el otro aspecto importante es la forma en que ellos ayuden a desarticular el negocio de las rentas ilícitas. O sea, se pueden ofrecer muchos otros elementos que la Fiscalía puede plantearlos, se puede presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para que en el marco del sometimiento existan nuevas reglas de juego que permitan el acatamiento de la justicia y permitan como tal que haya un tratamiento diferenciable, pero indudablemente en el marco de la lucha contra la criminalidad. Venga, Jorge, según su experiencia y las relaciones que usted tiene, ¿es posible esa construcción de paz urbana unida a la paz rural? Claro que es posible. La intención de la mayoría de los colombianos es vivir bueno. ¿Quién no quiere vivir bueno en esta ciudad y en este país? Muchos de los grupos han tenido la posibilidad de conversar frente al tema. Todos quieren la paz, todos quieren poderse acercar a la legalidad. Algunos están dispuestos a pagar en prisión si corresponde. También hay unos requerimientos y es que la prisión sea digna. Las condiciones en las que la gente está presa en este momento no garantizan una resocialización. Yo creo que hay que trabajar desde todos los ambientes. Amigos y amigas de Oriéntese, estamos muy emocionados, con mucha esperanza de la proximidad de la firma de un acuerdo final que ponga fin al conflicto de 52 años con las FARC. Eso nos permite, eso nos aboca a mirar los demás conflictos que no nacieron por obra y gracia del Espíritu Santo en nuestras ciudades, pero que hoy tienen resultados reales en muertes, en desplazamientos, en vacunas, en cada uno de los barrios de esta ciudad. Hay que buscarle también una salida a esos conflictos, y esa salida no es necesariamente con represión. Hay que buscar las causas que originaron los diferentes conflictos que vivimos en este país. Hasta el próximo programa.